¿Te has preguntado alguna vez por qué respiramos sin ni siquiera pensarlo? ¿Por qué dormimos y tenemos muchos sueños? ¿Por qué vamos al colegio sin ni siquiera pensarlo por dónde vamos? Bueno, todo esto y mucho más se lo debemos a un órgano de nuestro cuerpo llamado el cerebro. El cerebro es como el jefe de tu cuerpo, porque lo controla todo lo que haces, incluso hasta cuando duermes. Él nunca descansa. El cerebro se encuentra en nuestra cabeza, protegido por los huesos del cráneo, sumergido en un líquido transparente llamado el líquido cefalorraquídeo. Está formado por células llamadas neuronas que envían señales a todos los lugares de nuestro cuerpo en respuesta a un estímulo. Esto quiere decir, como por ejemplo, cuando encontramos un plato caliente, el cerebro nos envía la señal y nos dice que está caliente para soltarlo y no hacernos daño. Todo eso lo realiza a una velocidad increíble que nosotros no nos damos cuenta. A partir de todo esto, el cerebro tiene otras funciones muy importantes, como es la de controlar los latidos del corazón y también la respiración. El cerebro es tan importante que tenemos que agradecerle por nuestra vida. El cerebro, visto desde arriba, se divide en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ambos hemisferios están relacionados por una estructura llamada el cuerpo calloso. El hemisferio izquierdo está relacionado con tareas muy importantes como las operaciones matemáticas, el análisis, la lógica, el razonamiento y el lenguaje o capacidad verbal, que es la que nos ayuda a expresarnos con palabras. El hemisferio derecho está relacionado con actividades más creativas como la música, el arte, la imaginación y las emociones, la intuición y por supuesto la creatividad. Los lóbulos cerebrales. Los lóbulos cerebrales son la parte de la corteza cerebral que subdivide el cerebro. Según su función, los principales son el lóbulo frontal. Este es el lóbulo más desarrollado del ser humano. Interviene en el proceso de información y movimiento, funciones ejecutivas del habla, de la regulación emocional, del razonamiento, de la motivación y de la conducta. El otro lóbulo que vamos a estudiar es el lóbulo temporal. Este lóbulo tiene el rol importante del procesamiento de lenguaje e información de memorias. El siguiente es el lóbulo parietal. Este lóbulo recibe las señales somatosensoriales, es decir, la información de los sentidos. El lóbulo occipital es el que es encargado del área principal que procesa la visión. Y la ínsula. La ínsula se encuentra en la profundidad de la cisura de silvio lateral del cerebro. Esta interviene en la memoria y en las demás actividades cerebrales. Este lóbulo se encuentra en el centro, es decir, al momento de abrir los dos hemisferios podemos observar el lóbulo de la ínsula. Vías de procesamiento visual. Hace referencia a la habilidad de una persona para procesar lo que ve. El proceso visual comienza con la unión de paquetes de energía electromagnética, llamada fotones, a una señal que puede ser analizada por el cerebro. La luz que llega a la retina, que actúa como una pantalla activándose las células sensoriales. Esta información llega al cerebro por medio de los nervios ópticos. Esta lo lleva al núcleo
geniculado lateral del tálamo, en donde se procesa e interpretan los impulsos. Esta radiación óptica llega a la corteza visual, ubicada en el lóbulo occipital. Ubicada, aquí tenemos el lóbulo occipital y la corteza visual. Procesamiento táctil. Le provee la información que se percibe a través de la piel por una enorme red de terminaciones nerviosas y receptores táctiles conocidos como sistema somatosensorial, que es el responsable de todas las sensaciones como presión, vibración, dolor, temperatura y respuesta defensiva, tomando como referencia la mano, lugar que percibimos un estímulo masivo ocasionado por pinchar con una tachuela, que se activan los receptores del dolor, llevando señales eléctricas a las neuronas a través de los nervios periféricos. La médula espinal, donde se transmite el mensaje al cerebro. Para interpretar, esta llega al tálamo, donde se procesa la corteza sensorial, la porción que entrega el tacto en el cerebro, que es el lóbulo parietal. En este estímulo emite respuestas de dolor. En caso de que toque algo caliente, la respuesta es levantar la mano. Procesamiento sensorial, vía de procesamiento auditivo. Cuando la onda de sonido llega desde la fuente sonora a través del conducto auditivo externo hacia el tímpano, se produce una vibración. Esta onda llega en forma de energía mecánica hasta la cóclea y se propaga. Aquí se transforma en energía hidromecánica o energía eléctrica y va a pasar de forma de impulso nervioso a través de una red neuronal que llega al complejo olivar, que está situado en la parte más baja de la protuberancia del tallo encefálico. Por la misma red neuronal llega hasta los colículos inferiores y luego hasta el tálamo. El tálamo es la parte del sistema nervioso central en el cual se procesa la información sensorial y motora, y con la ayuda de los núcleos la proyectan, la clasifican hacia el lugar donde pertenece. En este caso la envían hacia la corteza auditiva primaria. La corteza auditiva primaria, también conocida como área 41-42 de Brodmann, es la que se divide en partes y donde se distingue la frecuencia y localiza los sonidos. Además de la área de Brodmann, también está la área de Broca, que es donde se produce el lenguaje, y la área de Wernicke, que es la donde se comprenden las palabras. Y recuerda que el cerebro es la parte más importante de todo nuestro cuerpo. Hay que cuidarlo. Muchas gracias.